Adelante, hermana. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, les saludo en el amor de Cristo. Buenas noches con todos. Amén, amados hermanos. Vamos a pasar en la palabra de Dios con una corta oración. Pónganse de pie, hermanos. Padre amado, una vez más nos acercamos a tu presencia, Señor. En esta hora, Padre, tú mismo háblanos tu palabra, Señor, bendito Dios. Delante de ti, Señor, nada más soy un instrumento. Tú mismo, Señor, límpiame, purifica todo mi ser, bendito Dios. Aún perdonando mis errores, mis faltas, Dios mío, Padre amado, estoy delante de ti, bendito Jehová. Tú mismo, Señor, ayúdanos a entender y guardar tu palabra, Padre. En esta hora, Dios mío, te damos las gracias, bendito Jehová, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos guíes, que tú nos ayudes a entender y a guardar tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Amén, amados hermanos. En esta noche vamos a hablar la palabra sobre el amor. Amén. A ver, ¿qué es el amor, amados hermanos, según la Biblia? ¿Qué es el amor, amados hermanos? Dios había enviado a su Hijo unigénito al mundo por amor a todos nosotros. Amén. Y hay un pasaje bien conocido sobre el amor. ¿Qué pasajes, amados hermanos? ¿Quién se recuerda en el libro de San Juan? San Juan 3:16. Gloria a Dios. San Juan 3:16. Un pasaje, un texto bien conocido. Amén. De tal manera Dios amó al mundo, dice. Amén, gloria a Dios. Sobre el amor, amados hermanos, primer lugar, dice, debe haber amor hacia nosotros para que pueda haber amor hacia Dios. Entonces, en primer lugar es amor a Dios. En segundo lugar es el amor a la familia. En tercer lugar es el amor al prójimo o amor a todos. Amén. El amor a uno mismo, cuando tú tienes ese amor a ti mismo, también vas a saber amar a Dios. A ver, ¿cuántos de aquí si quieren cada uno? ¿Nos queremos cada uno, hermanos? A ver, dense un abrazo bien fuerte. Yo me quiero, Carmen. ¿Ustedes cómo es su nombre? Cada uno dense un abrazo fuerte, amados hermanos. Nos queremos cada uno. ¿O alguien no se quiere? Amén. A ver, con los que no se quieren, a su nombre, gloria a Dios, todos se quieren, todos nos queremos, hermanos, porque cada uno de nosotros somos personas únicas. Amén. Somos únicas. Mi nombre es Carmen, yo soy única. Tú eres Teófila, eres única. Tú eres Juana, eres única. Eres María, eres única. No hay otro. Puede haber de nombre, pero así de persona no, amados hermanos. Entonces todos somos únicos. Todos nos debemos querer tal como somos. Amén. Cuando tú te quieres, va a haber amor hacia Dios. A ver, en el versículo San Juan 3:16 nos habla. Ese texto todos lo sabemos de memoria. Ya no hay necesidad tal vez de buscar. Gloria a Dios. A ver, San Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué nos dice? San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha enviado a su Hijo unigénito por amor a ti, por amor a mí. Dice, para que todos en Él crean, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces, en esta tarde, todos los que hemos creído en Dios estamos aquí.
¿O hay alguien que no ha creído en Dios y está aquí? Todos hemos creído en Dios, por eso estamos aquí. No lo vemos, pero estamos aquí, porque le servimos a un Dios que está en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, el primero es el amor a Dios. Luego nos habla en el libro de San Mateo, capítulo 22, sobre el amor a Dios. San Mateo, capítulo 22, versículo 37. San Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús dice, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Luego dice, con toda tu alma y con todo tu mente. Aún con nuestro pensamiento, dice, debemos amar a Dios. 38. Este es el primero y grande mandamiento. El primer y el gran mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces el primero que estamos aprendiendo es amor hacia Dios. Pero para amar a Dios, dice, también hay que amarnos nosotros mismos. Salmo 116. Salmos capítulo 116, versículo 1 al versículo 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Cuántos pues hemos venido al camino de Dios con muchas dificultades? Y en nuestra oración Dios nos ha escuchado, nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha libertado. Por eso dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Cuántas veces nos hemos postrado delante de Dios con súplica, con ruego, con lágrima, y Él nos ha oído? Por eso nosotros amamos a Dios. Amén. El 2 dice, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días, en todos mis días. Con esto concuerda el pasaje que dice, orad sin cesar. Debemos invocar, dice su nombre, todos los días. No solamente en la casa de oración, también en nuestra casa. Donde te encuentras, invocar su nombre. Amén. Hemos visto sobre el amor a quién, hermanos, el amor a Dios. Luego nos enseña el 2 es amor a la familia. A ver, vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25. Todos amamos nuestra familia, amados hermanos. ¿Hay alguien que no ama a su familia? Todos amamos nuestra familia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué la palabra en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25, primero dice en la familia debe haber amor? ¿Y por qué crees que dice la palabra primero maridos? Amad a su esposa. ¿Por qué, hermanos? Porque el varón es la cabeza del hogar, de la familia. Por eso primero le dice la palabra al esposo, maridos, amad. ¿A quién dice? A ver, lean, hermanos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está diciendo a los esposos que deben amar a sus esposas. Y aun cuando los hijos ven ese amor, van a imitar ese amor, van a ver ese amor de los padres.
Y así también los hijos, cuando forman su propio hogar, van a amar a su esposa, también a sus hijos. Entonces nos dice en Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella. Cuando habla de Cristo nos habla también de Dios, porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice, así como Cristo ha amado a la iglesia, así también dice el marido debe amar a su esposa. Amén. A su nombre, palmas para Cristo, hermanos. Luego nos habla en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 4. A ver qué nos dice en Tito. Sobre el amor a la familia estamos viendo, hermanos. Tito, capítulo 2, versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es el amor a la familia, estamos viendo. Las ancianas o las mujeres mayores debemos enseñar, dice, a los matrimonios jóvenes. En primer lugar, amar a su marido, luego a sus hijos. Amén. Luego nos habla también en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, sobre el amor a la familia. Éxodo 20, 12. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nos habla sobre la familia. Después primero decía al marido, ¿no? Ama a tu esposa. Luego nos habla del amor, de enseñar a las ancianas a los matrimonios jóvenes. Luego nos habla de honrar a nuestros padres para que nuestros días, dice, sean alargados para que nos vaya bien. Entonces la Biblia nos enseña a honrar. ¿Qué es honrar? Esta palabra honra. Valorar, querer, respetar a nuestros padres. Amén. ¿Cuántos honramos aquí? Hay muchos que estamos aquí en la casa de Dios, algunos ya no tienen padre, algunos ya no tienen madre. Pero si tú le has honrado, alégrate. Si tú le has cuidado en vida, le has dado a tu mamá, a tu papá, pues es una bendición. Y los que tenemos todavía hay que saber valorar, cuidar a nuestros padres. Por eso la Biblia dice, honra. Honrar significa valorar, cuidar, respetar. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Luego nos habla sobre el amor a la familia también en Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A los hijos nos habla al final. Los hijos también, dice, debemos obedecer a los padres. Porque nuestros padres, ¿quién nos ha dado a nuestros padres que son pasajeros en esta tierra? ¿Quién nos ha prestado por un momento? Es Dios. Nuestro Padre terrenal que tenemos en la tierra, Padre, cuando digo me refiero a papá y mamá, es pasajero, está a la pasadita. Nosotros como padres que estamos aquí también estamos a la pasada y nuestros padres que tenemos están a la pasada en la tierra. Porque Dios nos ha prestado por un momento para que cuidase de nosotros.
Y así también a nosotros para cuidar de nuestros hijos nos ha dado por un momento, por un tiempo limitado. Por eso dice el versículo: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice. Habla a los hijos. Aquí estamos también padres, también que somos padres, aún somos hijos. Por más que somos mayores, tenemos que obedecer a nuestros padres. Obedecer es respetar. Tenemos que respetar. No puedes decir yo soy mayor de edad y hago lo que quiero. Siempre obedecer a nuestros padres en todo. Porque esto, dice, es lo que agrada a Dios. Esto le agrada al Señor. Amén. Amén. A su nombre, palmas para Cristo, hermanos. Entonces la palabra nos dice que también los hijos debemos obedecer a los padres, porque esto le agrada. ¿A quién le agrada, dice, hermanos? A Dios, al Señor Todopoderoso. Esto es lo que le agrada. Amén. Ahora pasamos para terminar sobre el amor al prójimo o amor a todos. ¿Cuántos amamos a nuestro prójimo? Aún es uno de sus mandamientos, es el segundo mandamiento, el amor al prójimo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Por qué nosotros le amamos a Dios? Porque Dios nos ha amado primero. Y así como Dios amó al mundo, así también dice, nosotros entre todos o entre nuestro prójimo debe haber ese amor. Luego nos habla en Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Nos habla a todos nosotros. Dicen debemos soportarnos. ¿Habrá alguien difícil de soportar? En la casa, a ver, empezamos poniendo ejemplo. Cuando estamos en casa, ahí está papá, mamá y los hijos. Y alguien de tus hijos puede haber difícil de soportar. Por eso nos dice la palabra. 4, ¿cuánto estábamos, hermanos? 4:2 dice, ve, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Tenemos que tener paciencia para soportarnos. Paciencia los unos a los otros en amor. Porque Dios nos escribía a través del apóstol Pablo para soportarnos con humildad y mansedumbre. Sopórtense unos a otros. La Biblia nos manda en amor a nuestro prójimo a soportarnos. Aún en casa, los hijos, el esposo, la esposa también es nuestro prójimo. Tenemos que soportarnos. ¿Cuántos matrimonios edificados
que gracias a lo que se han soportado. Amén. ¿Cuántos permanecemos aquí unánimes gracias a lo que nos sobrellevamos? Gracias a lo que nos soportamos unos a otros. Amén, hermano. A mí yo no sé cuántos me soportan. A usted no sé cuántos te soportan. Todos nos soportamos con mansedumbre y humildad. Con paciencia, dice. Eso nos manda el Señor, amados hermanos, a soportarnos unos a otros. Luego nos habla en Proverbios 17:17. Amén. Proverbios capítulo 17, versículo 17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo, dice, nosotros debemos amar al amigo. ¿Quién es el amigo? Es el prójimo. Porque dice el amigo va a estar en tu tiempo de angustia. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Pero debemos conocer nosotros como amigo. Cuando dice hermano se refiere a varón y a mujer, no es amigo que sea un varón. Amén. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En tu tiempo de angustia, a alguien que le tienes más confianza, agarras tu celular, tal vez le podrías llamar. Hermana, por favor, venga, quiero que me ayudes a orar. El que le tienes más confianza es tu amigo. A eso dice. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amigo quiere decir varón y mujer. Cuando tú tal vez te sientes triste, deprimida, con necesidad, ¿qué haces? Al que tienes más confianza le llamas, ayúdame a orar. O si no, conversas y le dices, puedes venir a tal hora para orarnos. Al que le tienes más confianza, ¿no? Por dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Porque mientras que estamos en esta tierra, todos vamos a pasar un momento de angustia. Porque también está escrito, en la tierra, mientras que tú estés, pasarás aflicciones. Pero tienes que vencer así como yo he vencido, nos dice. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, también nos habla sobre el amor. Primera de Pedro, capítulo 1, 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nosotros que estamos aquí, amados hermanos, que estamos en el camino de Dios, hemos purificado nuestras almas a la verdad, porque la palabra es verdad. Amén. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. El amor, dice, no debe ser fingido. Preguntémonos cada uno de nosotros a quién de los hermanos tal vez amas o le saludas con un amor fingido. El amor no fingido quiere decir mentira. No debe haber, dice, entre nosotros amor fingido. Mejor es amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, que no haya fingimiento, nos dice.
porque dice nuestras almas ya están limpiados, purificados, para que haya entre nosotros amor fraternal, que no haya amor con fingimiento. Amén. Luego en libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 35, también nos habla. San Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Nosotros, dice, debemos amar a nuestros enemigos. Cuando nos dice la palabra enemigos, no es que nosotros tengamos un enemigo, sino nos dice a las personas buenas y malas tenemos que amarlo. Enemigos quiere decir que son malos y buenos, porque nadie creo que vamos a tener nuestros enemigos, pero sí puede haber personas malas y buenas, pero dice debemos amar. Estamos en el 35. Amad pues a vuestros enemigos. Quiere decir personas malas y buenas tenemos que amar. Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Tenemos que hacer el bien sin esperar nada a cambio. Tú le das algo a una persona mala o le ayudas. Esa persona no te va a devolver porque es mala. No te va a corresponder porque es mala. Pero dice, nosotros no debemos esperar nada, porque tú sabes que es mala y no te va a devolver el favor que tú le has hecho. Entonces no esperes nada. Y será vuestro galardón grande, pero tienes un galardón grande, porque estás amando al quien no te ama. Estás orando por quien no ora por ti. Y será vuestro galardón, ¿qué dice, hermanos? Estamos leyendo, nuestro galardón será grande. Y seréis hijos del Altísimo. Ahí dice, vamos a ser hijos del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Dios Todopoderoso. Nosotros como cristianos no solo podemos amar a los que nos aman, sino dice la Biblia, si no seríamos, dice, como personas que no conocen también la palabra de Dios. ¿Qué beneficio hay si tú amas nada más al que te ama? Dice la Biblia. Al que te ama nomás amas, al que te hace bien nomás amas, el quien ora por ti, yo también oro por ti, le dice. Si no dice, aunque sea malo, que es tu enemigo, tienes que amarlo, tienes que orar, pero no esperes nada a cambio, porque tu galardón es grande, y ahí serás también hijo del Altísimo, nos dice. Ahí vamos a ser conocidos hijos de Dios, nos dice. Hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Quiénes son los ingratos y malos? Muchas veces somos cada uno de nosotros. Pero Dios dice es bueno para los ingratos y malos. Muchas veces somos ingratos, hermanos. Cuando nos llega una prueba, ¿qué decimos? Bueno, yo digo, no, si yo estoy congregando, estoy orando, ¿por qué me llega esto o por qué me pasa esto? Mejor pues, aunque sea, me volvería al mundo, llega nuestro pensamiento. Mejor estaba cuando yo estaba en el mundo. ¿Y qué pensamiento de una ingrata, de un ingrato? Nos ponemos ingratos con Dios. Aún así, pero dice, Dios nos ama. Es benigno para con los ingratos y, ¿qué dice? Y malos. Aunque nosotros somos malos, Dios es benigno. Dios es bueno con nosotros. Aunque nosotros somos ingratos, Dios no nos deja. Con este versículo terminamos, libro de San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, versículo 34.
dice 34 al 35, hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dios, ¿cómo nos deja este encargo, amados hermanos, para amarnos unos a otros? En eso dice, vamos a ser conocidos nosotros sus discípulos. Dios, ¿por qué encarga que nosotros nos amemos unos a otros? Es porque es nuestro Padre el Altísimo. Nosotros como padres, ¿qué le encargamos a nuestros hijos? Si yo mañana más tarde me muero, nunca se dejen con sus hermanos. Ámense, quiérense, visítanse. ¿Le decimos o no le decimos? Sí le decimos, entre hermanos van a estar en las buenas, en las malas. Ámense. O como padres le podríamos recomendar, si yo mañana más tarde me voy de esta tierra, ustedes cada uno aléjense, vivan a su manera. No sé, cada uno vean su vida, hijos. No, sí o no, hermanos. Y así también Dios nos ha dejado esta palabra. Ámense unos a otros. En eso vas a ser conocido mi discípulo. Y así también nuestro Padre terrenal nos dice, ámanse unos a otros. Sí nos da ese encargo, ¿verdad, hermanos? Cuando mi mamá ve que o se entera que yo le he visitado a mi hermana, me llama y me dice, si un día me voy, hija, de esta tierra, así nomás van a estar, van a visitarse, van a estar viéndose, algo hay que cocinar, venga o vamos, así van a estar, hija. Y así también Dios nos ha dejado a nosotros. Ámense unos a otros, nos ha dicho. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Agradecemos con una oración y al hermano que está a tu costado, dele un abrazo. Hermana, yo te quiero mucho. Hermana, te amo en el amor de Dios. Dile, hermano. Pónganse de pie, amados hermanos. Hemos aprendido sobre el amor, que debemos amarnos, soportándonos unos a otros. Nos dice, con paciencia, mansedumbre. Amén. Gracias, Dios mío, gracias, Señor, por tu palabra, amado Jesús. Ayúdanos, Señor, a amarnos entre todos, Señor, bendito Dios. Tu palabra nos dice, Señor, ámense unos a otros. En esto conoceréis que ustedes son mis discípulos, mis hijos, dice Señor. Ayúdanos, Padre, bendito Dios. Enséñanos, Señor, tener ese amor fraternal unos a otros, bendito Jehová, Padre Santo, Dios poderoso, Señor. Gracias, Dios mío, gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardar, Dios mío, en cada corazón, Padre Santo, tú mismo guarda tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, no vuelve vacía, amado Jesús, Padre Santo. Gracias, Dios mío, gracias, Padre amado, gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermanos. Entonces, en primer lugar, dice, hay que amarnos uno mismo. Luego hay que amar a Dios. Cuando tú te amas, vas a amar a Dios. Después, ¿quién sigue, hermanos? Amor a Dios, amor a la familia. Luego, amor a tu prójimo con todos. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermana.